No estoy bien ni con las mujeres ni con los hombres. Por culpa de mi madre. Porque ella se hizo la ciega, la sorda. Y todo eso permitió que su maldito esposo cometiera todos estos abusos conmigo. Okay. Un gay no se hace, ya nace. Este hombre te violaba. Así es, doctora. Él es homosexual. No soy homosexual. El que él sea gay le daba derecho a tu degenerado padre de violarlo. Mi hermana es una adicta y aparte está embarazada. No, eso es mentira. ¿Quién quieres? Va. ¿De qué te vale a ti hacerte la idea de que vas a dar vida si tú misma no te puedes sostener tú sola? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor uruguayo Mario Benedetti dijo: la infancia es a veces un paraíso perdido, pero otras es un infierno insoportable. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, mi madre se hizo sorda y ciega mientras su marido me abusaba. Yo no le creí a mi hijo porque ese hombre fue muy bueno conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Alberto, Así es. explícame tu demanda contra tu madre Diana. Dime lo que exiges para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo vengo aquí a demandar a mi madre por la suma de $100,000. Esa suma que su marido le heredó, marido el cual abusaba de mí sexualmente cuando yo tan solo era un niño. Y que por culpa de ese abuso de 3 años, hoy soy indeciso sexualmente. No estoy bien ni con las mujeres ni con los hombres. A pesar desde que niño siempre supe que me gustaban las mujeres. Pero si hoy tengo todos esos problemas, es por culpa de mi madre. Porque ella se hizo la ciega, la sorda, me descuidaba. Y todo eso permitió que su maldito esposo cometiera todos estos abusos conmigo. Ok, a ver, Alberto. ¿Desde qué edad comenzó esta persona a abusarte? ¿Y bajo qué circunstancias? Desde los 12 años, desde los 12 hasta los 15 años, bajo las circunstancias de que comenzamos a vivir con él después de la muerte de mi padre biológico, el cual fue asesinado. Y después de esto, mi madre, después de algunos años, conoce a este tipo y se casa con él, vive con nosotros y comienza a abusar de mí sexualmente desde los 12 años. ¿Pero el abuso era dentro de la misma casa? Así es, doctora, dentro de la misma casa. ¿En qué momento tú le dices a tu mamá lo que estaba pasando? Después de que él empieza a abusar de mí, yo le digo a mi mamá lo que está pasando. Pero inmediatamente cuando empieza a abusar de ti. Sí. ¿Tú le informas a tu Sí. madre? Sí. ¿Y qué hizo ella? No me creyó al principio. Me da una bofetada y me dice que cómo es posible que esto esté pasando. No cree en mí como su hijo. Ok, y entonces esto continúa hasta que tú tienes 15. ¿En Así algún es. momento te cree? Sí, después de un tiempo me cree. ¿Y toma acción? Sí. O sea, delata al hombre, Así es, doctor. lo reporta. Sí, Ok. Entonces tú quieres que tu mamá te dé el dinero que heredó del hombre. así es. Ok. Por todos los daños que yo he sufrido y porque mi vida ha sido infeliz por todo este ¿Qué tiempo. pasó cuando tu mamá delató al hombre, lo denunció? El hombre fue a la cárcel. Ah, fue preso. Así o sea, es. hubo un juicio, una investigación. Por 10 años hubo un juicio, se realizó el juicio, se declaró culpable y estuvo 10 años preso. Wow. Ok. Entonces tú exiges la suma de $100,000 que ella heredó. Exactamente. ¿Y qué edad tú tienes ahora? 26 años. ¿Y te sientes que no te puedes definir en tu sexualidad? ¿Qué te pasa? No es que no me sienta o que no me pueda definir, es que no puedo hacerlo. Estoy con una mujer
me siento enamorado de ella, salimos, disfruto tener sexo con ella, pero siempre llega el punto en el que entra en mí un deseo de engañarla con un hombre, pero no es un deseo sentimental. Doctora, a mí me da asco estar con los hombres, no permito ni que me abracen ni que me besen, no, es repulsivo para mí, pero tengo ese deseo de poseerlos, es como si quisiera dominarlos, es algo que está en mí. Sí, era lo que te hacían a ti. Desgraciadamente. Lo que su esposo me hace a mí por concientización de ella, porque ella no ponía atención en mí. Salía yo a trabajar, ¿Nunca Alberto. recibiste ayuda psicológica para poder superar? Intenté tomar ayuda psicológica que hasta la fecha tomo. Y pero todas eso las no me ha abandonaste, ayudado. Alberto. No te ayuda a superar. No, doctora. Ok. ¿Y los $100,000 te van a ayudar? Pues no es que me ayuden, simplemente voy a poder sentirme un poco mejor y voy a ayudarme financieramente a pagar todo esto. Porque tiene años que yo no vivo con mi madre, que no recibo ni un peso, trabajo por mi cuenta. Tienes 26 años. Claro. Ok, perfecto. Diana, ¿cómo respondes? Pues doctora, buenas tardes. Mire, yo quiero decirle que en mi condición de madre ha sido muy difícil el ver el daño que mi hijo tiene. Yo no acepto darle nada del dinero porque él solamente viene por el dinero. Él es homosexual. Y Yo no soy homosexual. ¿Cómo Sí usted puede eres. Me ser? encantaría Sí, poder sí decir eres. que soy homosexual, Señora, doctora. pero ¿cómo usted dice que es homosexual? Porque usted Porque llega a él esa ya tenía conclusión. indicios. Él nació, un gay no se hace, ni lo hace. Ya nace y esa es la condición de mi hijo. Pero Y a ¿cómo mí, pero señora, ¿cómo usted lo sabe? porque yo fui a ayuda psicológica. Él ya tenía indicios. Cuando él estaba en kinder, su maestra me dijo que mi hijo tenía ciertas tendencias afeminadas. Yo atendí esa parte con mi hijo, por eso cuando yo enviudo, yo lo que quería era que mi hijo tuviera una figura paterna. Figura paterna que abusaba de mí. Pero que yo quede no. claro. Y por tu culpa, mamá. Por tu culpa y por Tú todos los estabas descuidos, feliz. por irte a trabajar. ¿Cómo voy a estar feliz Tú si un estabas hombre me está feliz violando? cuando- No, ¿Cómo voy a ser Señora, feliz, doctora? concéntrese conmigo, por favor. Usted piensa que su hijo siempre ha sido homosexual, Sí, doctor. pero no está contento. Porque no ha buscado ayuda. Dígame una cosa. Todas las abandonó, Cuando su doctora. hijo le informa por primera vez que su marido lo estaba sexualmente abusando, ¿usted qué hizo? Para mí fue muy difícil creerlo. ¿Por qué? Porque el hombre con el que elegí casarme era un hombre bueno, era buen proveedor, era un ser humano maravilloso conmigo. Él llegó con su hijo y entonces yo en eso fundé mi nuevo matrimonio, en un papá, una mamá, mi hijo y el hijo de él. Y en esa base, pues todo parecía perfecto. Los dos nos compaginábamos en los trabajos. Su hijo le estaba diciendo a usted algo que era horrible. ¿Qué hizo usted cuando su hijo le dijo, mamá, me están abusando sexualmente tu marido? Me abofeteó, doctor. ¿Eso fue lo que hizo? Sí le di una bofetada porque lo enfrenté conmigo y le dije, repíteme lo que estás diciendo. Y no me lo volvió a repetir. Delante del hombre. No, no estaba el hombre. Me lo dijo a mí. Pero en mi corazón, yo ya estaba viendo, eso me hizo alertarme a mí. Me hizo alertarme a mí y estarme fijando. Él no se volvió a quejar hasta tiempo después. Pero yo, al ver esa situación, yo sí enfrenté a mi esposo. Lo enfrenté de tal manera. ¿Qué vio usted que le hizo pensar que su hijo le estaba diciendo la verdad? Pues pequeños indicios. Y además le digo que era muy confuso para mí porque yo pensaba que él eso lo decía por celo a su medio hermano. A su hermanastro, no es medio hermano. Pero mi condición de madre sí me avisaba algo, doctora. Por eso de entrada no creí, pero posteriormente sí enfrenté esta situación. ¿Y usted enfrenta a este queriéndolo hombre ayudar. y qué pasó? ¿El hombre le confiesa que era cierto? Con lágrimas en los ojos, me lo confesó. Y eso a mí me dio el valor para denunciarlo, que fueran a arrestarlo. Estuve en el juicio, apoyé
lo que decía mi hijo totalmente y le dieron una condena de 10 años. Durante ese tiempo yo me quedé en la casa que él había comprado para nosotros. Al cabo de un tiempo, mi hijo no quería recibir terapia y entonces yo estuve ahí tratando de apoyarlo porque a mí no me avergüenza que mi hijo sea gay. Después de 3 años, y no soy gay, y hasta después de 3 años se enfocó en ponerme atención. 3 años los cuales yo sufrí abusos, mamá. ¿Y qué pasó con este hombre durante los 10 años de prisión que cumplió? ¿Usted tuvo Ahí enfermó, yo recibía muchas cartas, cientos de cartas por parte de él, donde me pedía infinidad de veces perdón. Me pedía que poner en contacto a Julio para pedirle perdón a él. Yo lo veía arrepentido. Yo cuando lo fui a visitar después de 8 años de estar... espérese ahí. Usted fue a visitarlo después de 8 años. Sí, después. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me explica cómo fue ese encuentro después de 8 años de estar él en prisión. Regresamos después de este receso. Te Claro, cuidé, mamá. Alberto, te cuidé. ¿Y por eso me violaron? ¿Me está insinuando que él es gay? Creo que sí. Pero ¿Cómo con sufriste? su hijo, que es su sangre, a quien ella parió, prefirió creerle al marido que al hijo. ¡Caso cerrado!